También en la época nazi consideraban el maltrato a sus enemigos, a los que consideró que no honraban su nacimiento, su nazismo, que no honraban su clase, eh, a despropósito de la raza que Dios en la Sagrada Escritura había titulado su pueblo. Pero al igual modo también a su a, a su ejército también les consideraba un rato de placer y los adjudicaban bajo vigilancia del centinela 10 minutos, un cuarto de hora de placer a los que iban llamando a ese trato de la carne, ¿no? Bien, es cierto que en defensa también se les concede a sus protagonistas, trabajadores ilusionados en que en servir al rey, para que el rey dé crédito exterior a las naciones, siempre y cuando atajen el esnovismo y la ilusión de la vida de otro. En este caso, ese otro llega incluso en un Estado de Derecho a su propia defensa, ¿no? Como yo estoy haciendo, ¿no? Claro, en sí, el capitalismo, como decía, eh, utiliza mal, interpreta el amor en la carne, en la fornicación, que reserva para sus soldados, ¿no? Para que sus soldados les sirvan atajándome mi vida, ¿no? Yo he soportado ese peso, 40 años de dictadura, mientras terminaba mi libertad, empezaba la de los demás, creyéndose en derecho de poseer mi idiosincrasia, ¿no? Por medios de servicios secretos y de modo altruista para que la monarquía permanezca en un estatus majestuoso que ensalza a la nación, pero que no ha tenido nunca, porque como he contado fue expulsado antes de Franco por el Estado. Es como ese trozo evangélico que dice que escribió el Evangelio del modo capítulo por capítulo, llegas a ciertas bases de la interrelación. Por ejemplo, nadie echa odres nuevos remiendos nuevos en odres viejos, ¿no? Puesto que el Estado se atribuye la expulsión borbónica de España, es un hecho histórico y majestuoso, ¿no? Ya en sí hay otras naciones que no los expulsan, sino que los ejecutan, ¿no? O cosas así que han pasado en la vida contemporánea del siglo XX, ¿no? Como ya saben todos los estudiosos a qué me refiero, ¿no? Yo he salido en ropa de intimidad, hablando en esta casa, por medio de YouTube, pero mi mensaje va dirigido a aquellos que sufren la misma persecución, el mismo amedrantamiento, por causa no de la justicia en sí, por causa de la carne, ¿no? Porque si se había logrado un estadio bajo seudónimo y soterrado, que era yo en sí mismo, mi imagen y mi persona, yo tengo derecho, en Estado de Derecho
y en un país libre a contarlo y a defenderme. Se había logrado y ya dije quién era la iniciación de la España liberada en la fornicación, en la carne, el amor libre, congénito, pero mal interpretado, después de esa idea eh, de no estudiar, no trabajar, solamente protagonizar una estampida como fue el mundo de Woodstock o de Monterrey, que, que, que estaban reflejando en el pop y en el rock y en el rock and roll, pero no en el bacalao, ¿no? Entonces la posterior imagen del Estado procreó mm, eh, uniformemente de un modo que el protagonista, de UCD, el cambio de raza, de Estado, al morir el dictador empezó la transición. Fue don Felipe González que sí inauguró que por medio de las prácticas sexuales y que den placer a los demás, se puede considerar que el Estado funciona, ¿no? Pero inició la española en el puteo y en el 2 de mayo, que a su vez también fue otro socialista, Tierno Galván, el que inauguró esa plaza como un hecho administrativo público fuera de la Constitución, ¿no? Porque no era constitucional. Yo creo que se formó la movida madrileña y el Estado socialista español formó en Tierno Galván el alcalde que antes era el príncipe de la popularidad socialista o de la tiniebla, ¿no? Vaya usted a saber, en cosas del más allá no me meto. Asimismo, yo creo que sí han sido protagonistas don Felipe González y don Tierno Galván, que ya murió, que era venerado en Madrid por la gran movida madrileña, ¿no? Que era un jolgorio, una fiesta, pero sin considerar mi defecto, mi rango, mi situación laboral o de estudiante, que avasallaron, ¿no? Avasallaron como si fuera una fiesta, esa que queda reflejada ya en Moisés en la antigüedad, hace 4000 años, que lo llamaban el becerro de oro, ¿no? La profanación de lo sagrado, ¿no? En una fiesta que ha desembocado en una algarabía y en una fiesta que no tiene ni pie ni cabeza, porque cuando tú tienes un tiempo de ocio, normalmente es porque has tenido una labor que necesitas un descanso, un esparcimiento, un desahogo, pero de ahí a las costumbres adquiridas, como ya digo, costumbres ilegales, porque bien es cierto que viajar, no sé, fue una psicosis del Juan Carlismo, ¿no? Viajar y viajar y viajar, dando una imagen de España que no era en sí mismo la Casa Real, sino que era mi vida. O sea, es como decir, eh, mi vida sobre el tapete, ¿no? Soterrada para que ningún miembro que saludó a Juan Carlos como que España tenía, que España había, parecía que había llamado la atención al mundo y hemos recibido de ese modo 1 billón de deuda bajo el reinado de Juan Carlos y 10 millones de migrantes sin trabajo legal, que acaparan el trato de señoras del prostíbulo, que no han venido vírgenes, sino maleadas y malintencionadas, porque han venido ya costándonos mucho de lo que habíamos producido y ahorrado, eh, para poder frecuentar lo mismo que el sheriff, ¿no? Es decir, la fornicación. En mi caso, esa idea de fornicar para que el Estado funcione, cometió el- la imprudencia de que
en efecto se había dado facilidades a los miembros de defensa que me controlaban a mí, que no voy a insistir más porque lo van a testimoniar como si fuera un caso psicológico, ¿no? No estaba considerado que yo también soy una persona y tengo el mismo derecho y para que yo practicase, ¿no? Es decir, dar la facilidad para que no hubiera placer en España, pero a su vez para que yo no lo tuviera, ¿no? Ese mismo placer. Que lo tuvieran los miembros de defensa que sí cobran por ello, bajo nómina, y fornican por ello, siempre y cuando yo no fornique, yo no los vea en los lugares públicos que yo los he visto, ¿no?